Ok, let's do this. Let's do it. Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás, Chupito? Muy bien, Nena, ¿tú cómo estás? Llevamos como 20 minutos esperando a que estés listo para grabar este episodio. Perdón, entre que tomaba café, me tomaba mis vitaminas. Tu Ya ritual. estoy cerca de cumplir 40 años, ahora en diciembre. Digo, falta un rato, pues, pero Ay, Chupito. estamos cuidando la carrocería, ya a los 40,000 kilómetros. Hay que hacerle servicio profundo. Si me ven entrar en crisis por ahí de noviembre, diciembre, ya saben por qué es. Me voy a dejar el pelo largo, voy a comprar una moto. No, a mí. Tú vas a hacer la de la crisis. O sea, te vas a robar mi trueno. Seguramente. Yo voy a cumplir los 40 y tú vas a tomar la crisis. ¿A ti te va a dar crisis cuando yo cumple 40? No. A Yo mí- estoy listo, yo me siento listo. Por eso, tú estás listo. Para ser un Yo no señor estoy de las lista. 4 décadas. Yo no estoy lista para que Yo no mis- le voy a quitar años a mi vida, le voy a poner vida a mis años. Yo no Es estoy mejor. lista para decir así, mi esposo de 40. Ok. Bueno, luego vamos a procesar eso en otro episodio. Porque hoy estamos en martes de Semana Santa. Estamos próximos a celebrar los días santos y domingo de resurrección. Y a raíz de eso, Sofi y yo hemos estado platicando de nuestro viaje que tuvimos oportunidad de hacer a Israel en octubre. Las cosas que vivimos allá. Sí. Y algunas de las cosas que en la Biblia encontramos en la manera en la que Dios hace que su pueblo recuerde cosas, conmemore cosas. Y es tan importante para Dios que podamos recordar y conmemorar. De alguna manera, en las Escrituras siempre vemos lugares donde Dios hace que su pueblo edifique un monumento, como en Gilgal, este lugar donde se apilaron las 12 piedras sí, en el río Jordán. cuando Josué cruza con el pueblo de Dios y levantan un altar, levantan un monumento conmemorativo, que después lo encontramos también en Jueces, ¿no? Y en diferentes otros momentos de la Escritura que vuelven a tener significado, Sí. estos símbolos, estos monumentos, estas fiestas solemnes. Una y otra vez vemos cómo Dios invita a su pueblo a tener memoria de cosas. Y como pueblo de Dios tenemos que pensar en estos días que estamos por celebrar como fechas súper importantes que nos recuerdan cosas sumamente centrales para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestra eternidad, y cómo muchas veces estas cosas se convierten en ritos vacíos más que en fechas conmemorativas que tienen una profundidad y un significado y una trascendencia en nuestras vidas, ¿no es cierto? Podemos perder el asombro de lo que realmente sucedió y lo que simboliza cuando solo lo vemos como un ritual más, Sí, como una exacto. tradición más. Exacto. Y creo que a veces incluso se nos olvida esa parte de la tradición o esa parte de lo que Dios nos invitó a hacer en memoria de Él. Así es. Y lo pasamos por un lado, por no querer pensar que estamos haciendo algo religioso, dejamos Así de es. hacer ciertas cosas. Así es. Pero justo eso hemos estado platicando mucho, como el recordar quiénes éramos cuando Jesús nos encontró es realmente lo que ayuda a nuestro corazón a tener mayor agradecimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es. Y muchas veces al pensar o al decir esto, es que Dios es relación, no es religión. Lo cual es absolutamente cierto. Estamos llamados a tener una relación viva y fresca con Dios. Es la invitación de Jesús a vivir en esta comunión en la que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, y podemos disfrutar una relación viva y cotidiana con Dios. Pero a la vez hay todas estas prácticas que son buenas para nuestro espíritu, que son buenas para nuestra fe, que son importantes, y que cuando las tomamos en cuenta, cuando las conmemoramos, producen cosas buenas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nos ayudan a contar la historia de nuestra fe a nuestra familia. Todas estas cosas que son tan centrales para poder caminar en una religión, en una relación también con Dios, y tomar en cuenta lo que Él mismo dijo que teníamos que hacer, ¿no? Y
he estado pensando mucho en estos días santos que se vienen y en todo lo que la fe cristiana hace y practica antes de llegar a la fecha de Semana Santa, que de hecho en otras épocas en la iglesia hemos celebrado, por ejemplo, una temporada de Cuaresma, ¿no? Sí. En la que tomamos algunos días y mucha de la cristiandad en el mundo toma días en los que preparamos nuestro corazón, anticipamos nuestro corazón, lo hacemos cada año también nosotros en la iglesia para Navidad, ¿no? Anticipamos nuestro corazón en esta temporada que le llamamos advenimiento o adviento, donde estamos anticipando la llegada de la Navidad para tener un corazón preparado y que no nos pasen estas fechas desapercibidas, nos pasan estas fechas con un montón de prisa. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente es interesante que al menos en el contexto mexicano, nuestro contexto familiar, Semana Santa pasa conectado con Semana de Pascua como vacaciones. Y entonces las familias corren a la playa y todos corren a descansar. Y yo ni siquiera creo que corran a descansar, solo corren a hacer otras actividades. Otras actividades, claro, exacto. No hacemos un alto. Ni siquiera descansamos. No, de hecho, para la mayoría de las personas, en vez de ser una fecha en la que contemplamos más, en la que conmemoramos, en la que hacemos memoria de Cristo Jesús, más bien son fechas en las que las llenamos de actividades externas. Sí, recreativas. Sí. ¿No? De hecho, justo estaba pensando porque, al menos en nuestro caso, estas últimas 2 semanas han estado llenas de actividades. Esta semana en particular, la previa a la Semana Santa, la escuela ha tenido 1000 eventos, los niños han tenido 1000 fiestas, hemos estado como tratando de sobrevivir el día a día y se nos puede olvidar realmente lo que implica esta semana. Yo le platicaba a los niños, les digo, independientemente de si crees o no crees en Dios, la historia de la humanidad está marcada por el hecho que sucedió hace más de 2000 años en esta semana con Cristo Jesús. Sí. O sea, no hay quien pueda negar la existencia de Cristo Jesús en la humanidad. No. Creas o no creas que Él es el Hijo de Dios, tu calendario, tus actividades, tu forma de ver el mundo hoy en día está realmente impactado por eso que hizo Jesús. Exactamente. Y justamente estaba leyendo los versos de la Cena del Señor y Jesús dice, cuando está instituyendo, y estoy tratando de buscar el verso que creo que lo tengo por aquí, pero básicamente lo que quiero decir es que Jesús, cuando instituye la Cena del Señor y está con sus discípulos sentado ahí celebrando la Pascua, Jesús les dice, hagan esto en memoria de mí, e instituye lo que los cristianos llamamos la comunión o la Cena del Señor. Sí. Y tiene una profundidad y una belleza y una trascendencia, porque ahí es donde Jesús nos presenta uno de los regalos de los sacramentos de nuestra fe y lo hace para que nosotros al comer el pan y al tomar de la copa estamos haciendo memoria otra vez. Es un momento en el que nosotros podemos recordar a Jesús, recordar que su cuerpo fue partido por nosotros. Al partir el pan, al masticar ese pan, recordamos cómo la Escritura dice que su cuerpo fue molido, fue partido por nosotros, y al beber la copa estamos recordando que su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y como creyentes no podemos dejar que estas prácticas se conviertan en ritos cotidianos, porque están llenos de significado y llenos de vida para nosotros como creyentes. Y Jesús mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. Y nuestra fe está llena de estos momentos que conmemoran cosas, que nos recuerdan cosas. Porque muchas veces vamos con tanta prisa y vamos corriendo entre semana y entre domingos vamos corriendo y a veces no podemos hacer un alto para meditar, para conmemorar, para contemplar, ¿no? Y creo que necesitamos regresar a una vida más contemplativa, a una vida
donde no nada más corremos al siguiente puente y aprovechamos jueves y Viernes Santo y nada más, ¿no? Es interesante que las iglesias en fechas de Semana Santa en México tal vez es cuando están más vacías, sí, porque la gente está viajando y está de puente y está haciendo otras cosas. Y no digo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que necesitamos aprovechar los momentos y los símbolos para conmemorar y hacer que nuestro corazón recuerde verdades súper importantes, ¿no? Sí, recuerdo cuando estábamos, justo que estabas mencionando de cuando estábamos en Jerusalén, llegamos, contratamos un tour y llegamos al lugar, a Tierra Santa, Jerusalén, y estábamos dentro de la ciudad antigua, y me acuerdo que estábamos bien emocionados. Yo estaba demasiado emocionada de estar ahí, y llegamos a un templo en el cual es súper interesante porque es un templo en el cual coinciden, creo que son 8 religiones. Ajá. Y estaban muchísimas personas ahí, filas y filas de gente, y luego mencionaban cómo este templo está dividido en todas estas religiones y cada como religión tiene ciertos pedazos o porciones del templo, y había un lugar en donde estaba como un pequeño pues altar. Es el templo del Santo Sepulcro, ¿no? Sí, había un lugar donde estaba un pequeño altar y filas, como si fueras a Disney, filas de horas en donde la gente estaba formada para tratar de entrar a ese lugar y visitar la tumba vacía de Jesús. Y me acuerdo que tú y yo estábamos volteando a ver a las personas y el asombro, y digo, el lugar está increíble, pero decía, es que nada de esto tiene sentido. O sea, nada de esto tiene sentido. ¿Por qué la gente está haciendo filas para entrar aquí? Ni siquiera tenía sentido cómo era un lugar en donde no estaba fuera de la ciudad, no era un lugar donde Jesús realmente había sido sepultado y después había resucitado. Y la gente solo iba con este afán de tener una experiencia sobrenatural. Y creo que ahí es lo delicado de perdernos entre las tradiciones y no realmente buscar a Jesús en medio de lo que Dios nos ha dicho. Así es. Nos salimos de ese lugar y le preguntamos al señor del tour, ¿te acuerdas? Estábamos en el camión, le decíamos, oye, pero la tumba en el jardín, ¿dónde es este lugar? Y nos mencionó, bueno, pues sí hay una tumba allá afuera en un jardín, pero pues realmente nadie la visita, pero pues si quieren bájense aquí, van a caminar no sé cuántas cuadras, y llegamos a este jardín precioso fuera de la ciudad, en donde sí había algunas personas tratando como de encontrar este lugar, y llegamos al jardín donde estaba esta tumba en medio de esta roca gigante, en medio de esta piedra, y solo se me hacía increíble cómo podemos perdernos entre tradiciones y no realmente buscar la escritura, lo que Jesús realmente dice acerca de lo que tenemos que recordar y de los símbolos que realmente son parte de lo que Él nos ordenó hacer. Sí. No tradiciones humanas que han sido inventadas después. Así es. Creo que esa es la tensión precisamente entre conmemorar y aprovechar los símbolos que nos recuerdan cosas vivas de nuestra fe, sí, pero no terminar confundiendo esto con que los símbolos se conviertan en aquello que adoramos o aquello donde tenemos puesta nuestra esperanza. Y puesto un poco de contexto a lo que Sofía estaba diciendo acerca de los templos. Corrígeme todo lo que No, más bien estoy diciendo. poniendo contexto, no tiene nada que corregir, no tengo nada que corregir. Chopito, basta. Santa Elena, y es aquí donde hay un cambio en la historia de la iglesia. 300 años después. El emperador Constantino de Roma, él tiene a su madre junto a él que se llama Elena, y esta mujer, Santa Elena, en sueños recibe la revelación de Cristo, y a partir de ahí ella empieza a hacer un cambio completo, y Constantino, influenciado por su madre, empieza a adoptar la fe cristiana como su fe personal. Y lo que sucede ahí es que hay un cambio drástico porque todo el Imperio Romano oficialmente adopta la religión cristiana como la religión del imperio. Y a partir de ahí
estos creyentes que por 3.5 siglos han estado siendo perseguidos y han huido han sufrido, y por eso el evangelio se extendió de Jerusalén hacia los confines de la tierra. De pronto estos creyentes y estos apóstoles valientes que han predicado el evangelio a precio de su vida y que humildemente se han reunido en casas a orar y han sido martirizados y ejecutados y de muchas maneras pagado el precio de la extensión del evangelio. De pronto sucede este matrimonio entre el poder político y el poder religioso, y estos apóstoles y estos líderes religiosos, antes perseguidos y escondidos y llevando el evangelio a los lugares más recónditos a precio de su vida, ahora se sientan junto al trono del emperador. Son los más influyentes. Y son los más poderosos y los más influyentes. Y empieza este matrimonio entre la iglesia y el poder político. Y muchos diríamos, wow, qué increíble, o sea, por fin el cristianismo conquistó y venció y Roma adoptó el cristianismo. Pero la realidad es que también perdió mucho al convertirse en la religión del Estado. De pronto este fuego y este valor y este denuedo y esta pasión auténtica por Jesús y su reino y la fe genuina del evangelio se convierten en una negociación política y en un ganar poder y en un ganar riqueza, y todo eso se empieza a convertir en la construcción de grandes catedrales y grandes edificios, y Santa Elena empieza a tener estas revelaciones personales en las que dice que a través también de investigación histórica empieza a descubrir dónde estaba restos de la cruz de Cristo y otro tipo de cosas, y a raíz de los dichos de Santa Elena se empiezan a levantar catedrales y se empiezan a levantar símbolos. Y la religión empieza a conectar con todo lo que el ser humano puede ver. Y en esta necesidad de hacer la fe tangible, las personas empiezan a edificar monumentos y empiezan a edificar cosas y a buscar símbolos para que la gente pueda ver algo, tocar algo y entonces decir, ahora creo porque estoy tocando esto y estoy dentro del templo donde pasó esto y aquello. ¿Qué piensas de esto? Me da risa porque nada más te me quedaste viendo con todo y creí que ibas a seguir con el fuego y la pasión de las que estabas hablando. Quiero conectar con una cosa más de esto, pero quiero escuchar qué piensas de ese momento histórico y lo que experimentamos al estar ahí. Creo que la fe cristiana es personal y tenemos que realmente buscar y tener esa relación personal con Dios, de llegar a la Escritura y pedirle a Él que nos revele realmente lo que está pasando. Porque al menos en mi caso, yo me acuerdo que yo estaba ahí y fue una confusión enorme para mí todo lo que estaba sucediendo, todo lo que decían que históricamente pasó. Y yo decía, es que esto no tiene sentido con lo que he leído en el Evangelio, no tiene sentido con lo que he leído en la Biblia. Y nos pusimos a leer la Biblia esa noche, bueno, al menos yo me acuerdo que la estaba leyendo y dije, ¿por qué está aquí este templo? ¿Por qué está aquí esta parte de lo que dicen la Vía Dolorosa, de donde dicen que Jesús caminó con la cruz? ¿Por qué está aquí si en el Evangelio dice que lo llevaron fuera de la ciudad? Y ¿te acuerdas que estuvimos investigando acerca de esto y después encontramos ¿cómo se llamaba el palacio de Herodes? Tiene un nombre especial. No sé. Sí, la fortaleza de Antonia. Ah, bueno, no, ese no es el palacio de Herodes. No, perdón. La fortaleza Antonia es el lugar donde las guardias romanos llevaron a Jesús, sí. Tenían su base militar. Ajá. Y era el lugar donde Poncio Pilato también ejercía el poder político en esa región. Sí. Pero me acuerdo que estuvimos investigando todo esto y nada de lo que venía en los evangelios eran los lugares a donde nos llevaban a conocer. Y entonces hay un versículo que me encanta en Hechos 17, que es cuando Pablo está predicando y está predicando con los gentiles, con los judíos, con los griegos, y dice que día tras día estas personas a las cuales Pablo les predicaba examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
Wow. Y creo que esa es la responsabilidad del creyente, examinar las escrituras. O sea, realmente decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿realmente tiene un fundamento en la escritura o es simplemente una tradición más? Sí. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, ¿o no? me encanta lo que estás diciendo. Y justamente para mí conectó tanto el yo poder estar ahí y ver otra vez cómo cada religión que estaba conviviendo en ese lugar tenía un común denominador. Esta necesidad de hacer tangible su fe, de tocar algo, de ver algo, de encontrarle el sentido, ¿no? De tener una experiencia sensorial para entonces darle sentido a una fe. Y pienso que esto no es nuevo. Pienso que cuando Jesús resucita, Tomás llega tarde a la fiesta. Él no está ahí cuando Jesús se presenta a sus discípulos. Ajá. Y él dice, hasta que yo no ponga mis manos en sus heridas y no lo pueda tocar y no lo pueda ver, no voy a creer. Y tiempo más adelante, Jesús se presenta y está Tomás ahí y le dice, Tomás, ven y pon tus manos en mis heridas eso, sí. Y mete tu dedo en mi llaga y ve y cree. Y Jesús dice, bendito el que no ha visto, pero ha creído. Y es interesante que esto mismo sucede camino a Emaús. Ayer estaba yo leyendo Camino a Emaús y se me hace tan interesante que estos dos discípulos van caminando en dirección a Emaús después de que Jesús había muerto, ya había resucitado y está caminando con ellos. Y trae su hoodie, nadie sabe quién es. No reconocen a Jesús. Y van caminando y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes? Bueno, ¿qué tú eres el único extranjero que no sabe lo que pasó en Jerusalén o qué? Este Jesús que era un poderoso profeta y sería aquel, y teníamos la esperanza de que él era el Mesías, pero pues fue crucificado y fue muerto y ahora no hay más, no hay esperanza y Jesús los está escuchando, pero ellos no lo pueden reconocer. Y dice la Biblia que sus ojos estaban impedidos de ver. Y eso se me hace súper interesante porque Jesús les empieza a predicar las escrituras. No lo pueden reconocer, no lo pueden ver, no saben que es Jesús, pero Jesús intencionalmente evita que ellos lo reconozcan. Dice que sus ojos estaban impedidos de ver a Jesús. Y él les empieza a predicar, dice que les empieza a predicar desde la ley y los profetas y les empieza a explicar el evangelio. Eso me encanta. Y a medida que Jesús les explica el evangelio, es decir, el poder de la palabra es liberado, es que ellos empiezan entonces a ver a Jesús. Y es cuando Jesús termina de predicarles y parte el pan que ellos dicen, es Jesús. Y se dan cuenta que es Jesús. Y está haciéndoles recordar todo el evangelio. Todo lo que ellos habían estudiado y aprendido por años es recordar, es volver a experimentar el evangelio a través de los ojos de Jesús. Y lo interesante es que estos discípulos vieron a Jesús en la palabra, no con sus ojos ni con sus manos tocándolo. Sí. Y esto es lo poderoso porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, Jesús mismo está instituyendo ahí en su resurrección una nueva era donde no creemos por lo que tocamos o por lo que vemos, sino por nuestra fe al oír la palabra de Dios. Es. Por eso cuando Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, está diciendo la palabra vino y se encarnó en la persona de Cristo. Y ahora al escuchar la palabra, el hecho de escuchar el evangelio, el escuchar la verdad de las escrituras es lo que produce vida en nosotros y vida en el creyente. No es lo que tenemos que tocar
o tener una fe que podemos tocar y podemos sentir, sino es algo que podemos escuchar en las Escrituras. Y ese escuchar la palabra trae vida y verdad. Podemos tocar nuestra Biblia y abrirla. Creo que a veces nos hace falta un poquito más hacer eso. Sí, definitivamente. Es hermoso saber que podemos encontrarnos a Jesús a través de las Escrituras. Sí. O sea, toda la Biblia es una carta de amor por Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Y lo emocionante de la Biblia, lo emocionante de las Escrituras, no es tanto el libro como tal, porque los religiosos leían el libro, sin embargo no podían ver a Jesús, sino es encontrar a Jesús. Ver a Jesús mientras leemos este libro, mientras pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder encontrar a Jesús, para poder tener encuentros personales con Él y esa revelación de parte de Dios para vivir todos los días llenos de Cristo en todo lo que hacemos. Así es. Entonces es esta importancia de venir a tener una fe viva por oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante la predicación de la palabra, el ir a una familia espiritual donde puedes llenarte de la palabra, leer, como dice Sofi, puedes tocar tu Biblia, puedes abrir tu Biblia, ¿no, amor? Sí. Y ahí puedes encontrar a Jesús. Y es una fe viva la que podemos tener al oír la palabra de Dios. Ese es el poder, es lo que Jesús instituye en su resurrección. Instituye una nueva era donde aquellos que no hemos visto ni tocado las heridas de Jesús, podemos ver a Jesús cuando la palabra de Dios es predicada. Y ahí es donde está la vida y donde está la importancia de la predicación de las Escrituras, de la enseñanza de las Escrituras, que podemos ver a Cristo Jesús cuando estamos viendo, escuchando la palabra, y eso trae vida a nosotros. Incluso me estoy acordando cuando Pablo en Gálatas dice, es que se les predicó el evangelio de tal manera como si ustedes mismos hubiesen estado ahí, como si ustedes mismos hubieran visto a Cristo crucificado. Es la misma realidad, ya llegó el de Bonafont. Es la misma realidad que tenemos nosotros, que vemos a Jesús en las Escrituras, vemos a Jesús en una predicación, vemos a Jesús con los oídos. Es interesante esto, porque vemos a través de nuestros oídos, y eso, el escuchar, abre los ojos de nuestra fe. Sí. Eso es increíble. ¿Qué fue una de las cosas que a ti más te impactó cuando estuvimos visitando Jerusalén, visitando la ciudad, recorriendo las calles? Una de mis cosas favoritas fue el Monte de los Olivos. Pero hay algo súper interesante que a mí me encanta y lo hemos platicado. Cuando estás en Jerusalén y hay diferentes puertas, hay diferentes entradas. Y una de estas puertas es la puerta este, o la puerta dorada. Y esta puerta hoy en día está sellada, está cerrada. Es la única puerta que permanece hasta el día de hoy cerrada, sellada por completo. Y se me hizo tan interesante esta puerta porque cuando tú entras a Jerusalén, o más bien estás en el Monte de los Olivos y tú desciendes por el Monte de los Olivos, la entrada que está ahí, la entrada inmediata. Donde estaba el templo. Exactamente, entrabas directamente al templo. Hoy en día es una mezquita musulmana, pero esa puerta hoy en día está sellada, y eso es increíble, porque esa puerta este de Jerusalén es por donde Jesús entra en su burrito, viene de Betania, viene de resucitar a Lázaro, y sale de casa de Marta y María y Lázaro en Betania, y va montado en su burrito, lo cual cumple una profecía en Zacarías que dice: mira a Jerusalén, tu rey viene hacia ti montado en un burrito, hijo de una burra. El hijo de una burra, es decir, un pollino, ¿no? Un burrito. Y Jesús entra y las multitudes están ahí en Domingo de Ramos, que acabamos de celebrar. Ahí estaba el templo. Y las multitudes estaban con sus palmas rindiéndole adoración. Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el momento en el que Jesús da un despliegue de su gloria, de su realeza, de que Él es el enviado, el Mesías, y entra por la puerta este.
Porque inmediatamente vemos que se dirige al templo, que está pegado a esta puerta que ahora está sellada. Y esto es súper interesante porque Jesús entra al templo. Sabemos que Jesús voltea las mesas de los que están ahí haciendo negocios. Dice: la casa de mi padre será llamada una casa de oración para todas las naciones. Y de ahí Jesús pasa ese día en Jerusalén y se regresa a dormir a Betania. Lo que me llama la atención es que esa puerta por donde Jesús entra por primera vez, hoy está cerrada, está sellada. Y eso sucedió hace 700 años. Es la única puerta que sigue cerrada. ¿Y te acuerdas que estuvimos ahí en la mezquita y todo? Sí. Estuvo increíble esa experiencia. Y ese templo, donde ahora está la mezquita, era el templo que construyó Salomón. Después, en el año 70, fue destruido por el Imperio Romano. Pero lo interesante es que esa puerta ahora está sellada desde hace 700 años. Los turcos, el Imperio Otomano, sella esa puerta porque los judíos saben que su Mesías va a entrar por esa puerta. Por primera vez va a entrar por esa puerta. Ahora, lo triste, como dice la Biblia, es que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ese Mesías ya entró por esa puerta y entró en un burrito. Y como Zacarías lo había profetizado. Y ahora esa puerta está sellada tanto para que los cristianos no vean a su Mesías regresar y entrar por esa puerta por segunda vez, ni los judíos vean a ningún Mesías entrar por ahí. Es como si el ser humano dice: no, aquí no va a entrar nadie, y este Imperio Otomano diciendo: esta es nuestra ciudad y ya la tomamos, y aquí ningún Mesías va a venir a tomar posesión de ninguna tierra. Sí. Y en Isaías precisamente hay una profecía que habla de que Jesús va a regresar triunfal entrando por la puerta de Jerusalén. De hecho, todo ese monte, mitad del Monte de los Olivos, está repleto de tumbas. Y es incluso un poquito tétrico verlo porque están las murallas de la ciudad y se alcanza a ver como el borde del monte lleno de tumbas, mitad musulmanas, mitad judías. Y es interesante porque justo lo de las puertas cerradas, los musulmanes no quieren que entre el Mesías judío por ahí porque pues va a destruir el templo, la mezquita que tienen ellos. Y los judíos que están enterrados ahí en estas tumbas es porque cuando llegue el Mesías por el cual siguen ellos esperando, va a entrar por el Monte de los Olivos apuntando hacia la puerta y quieren ser los primeros en resucitar. Sí. Es súper interesante cómo la humanidad siempre está buscando esos símbolos y esas formas de acercarse a Dios. Sí. En lugar a veces de lo que yo siempre digo, de buscar la palabra de Dios y buscar ese mover del Espíritu Santo a través de las Escrituras y a través de todo lo que Dios ya nos ha ordenado hacer en su palabra. Así es. Y creo que precisamente por eso es tan importante darnos cuenta que fe viene por oír. Porque una cosa que era evidente y es evidente es que muchas veces tenemos esta necesidad de tocar, de sentir algo para poder entonces creer. Y Jesús dice: bendito, bienaventurado es el que ha escuchado y ha creído. No ha tenido la necesidad de ver. Sí. Y por otro lado, tenemos símbolos, tenemos pactos que nos recuerdan la clase de Dios que tenemos, que nos recuerdan la personalidad del Dios que nosotros amamos. De hecho, la Biblia está dividida en testamentos y esa palabra quiere decir pacto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y justo platicábamos antes de empezar el podcast cómo Dios es un Dios de pactos a través de toda la Biblia, ¿no? Y nos deja evidencias en la creación de ese pacto que ha hecho con nosotros. Así es. El arco iris. Del diluvio, el diluvio. Luego cuando hace la promesa con Abraham en Génesis 15. De que serán el pueblo elegido de Dios. De que son el pueblo elegido de Dios. Instituye la circuncisión. Sí, con Moisés. Y después con Abraham, este pasillo en el que se parten unos animales en un sueño que Abraham tiene, ¿te acuerdas? Y parten estos animales y esta antorcha humeante camina entre los animales. Y después despierta Abraham en el sueño. Y era la manera en la que en la antigüedad celebraban los pactos. Sí. Partían animales y caminaban ambos, el amo y el sirviente, comprometiéndose
a celebrar un pacto. Pero en este pacto Abraham está dormido, él no puede ni siquiera participar en el pacto. Y el único que se compromete en ese sueño es Dios. Sí. Y se compromete a bendecir a Abraham y hacer de él y su familia una bendición para todas las naciones de la tierra. Y a partir de ahí vemos cómo Dios se mueve en símbolos, el matrimonio mismo, un símbolo. Sí. La cena del Señor, Jesús Exacto. mismo diciendo, beban esta copa y tomen este pan y partan este pan y recuerden el sacrificio que voy a hacer en la cruz por ustedes. Todos estos símbolos a los cuales podemos recordar lo que Dios mismo ha hecho por nosotros. Sí, exacto. Y creo que recuperando un poco la esencia de lo que comenzamos a platicar el día de hoy, Dios es un Dios de pactos y es un Dios que le encanta que como su pueblo recordemos, hagamos memoria, ¿no? Sí. En el Antiguo Testamento una y otra vez vemos que Dios le dice a su pueblo, acuérdate que eras un esclavo en Egipto. Sí. Ahora ve y sé generoso con el extranjero. Acuérdate que tú eras un esclavo en Egipto, ahora sé bueno con las viudas. Acuérdate que tú eras un esclavo en Egipto, ahora invita al extranjero a tu casa. O sea, una y otra vez Dios nos hace recordar, ¿no? En Eclesiastés, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Sí. Una y otra vez es esta idea de recordar. Jesús, cuando instituye la cena del Señor, hagan esto en memoria de mí. Esta invitación a recordar, a recordar, a recordar. Recordar las promesas de Dios y su pacto es el antídoto de la queja. Wow, sí. Porque la humanidad se va a quejar de todo, pero cuando empezamos a recordar la bondad de Dios, entonces esa queja comienza a desaparecer. Y lo vemos con el pueblo de Israel. Una y otra vez se quejaban de Dios, una y otra vez se quejaban de Moisés, se quejaban de todo lo que estaba pasando, pero entonces ahí es cuando Dios les recordaba la bondad, recordaba de dónde habían salido, de dónde los había encontrado, les recordaba su misericordia, les recordaba su bondad, y entonces la queja tenía que desaparecer. Es cierto. Cuando te presentas delante del pacto y delante de la bondad de Dios, no te queda otra cosa más que decir, wow, perdóname Dios. Y eso hacía el pueblo de Israel, se quejaba, recordaba de dónde había salido y entonces decía, hemos pecado en contra del Señor, perdónanos Dios. Y tenía este arrepentimiento. Entonces, recordar para el creyente, recordar la bondad de Dios es el antídoto para la queja. Sí, y si tu corazón ahorita está lleno de queja o si hay cierto resentimiento de parte tuyo hacia Dios y hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, recuerda quién eres. Sí. Ante los ojos de Dios, recuerda de dónde Dios te ha traído, recuerda la bondad de Dios, recuerda la cruz, recuerda el perdón que Dios te ha ofrecido y la queja va a ir desapareciendo. Exactamente. Eso es tan importante porque estaba pensando cómo puede pasar dos cosas. Lo que Sofía está diciendo, ¿no, amor? Que a veces dejas de recordar y entonces te llenas de ingratitud. Te llenas de resentimiento y dices, oye, ya se te olvidó que Dios te sacó de la esclavitud de Egipto, ya se te olvidó que Dios abrió el mar para que pasaras en seco, ya se te olvidó que Dios de una roca sacó agua para que no tuvieras sed, y una y otra vez el pueblo se olvidaba y entonces se volvía ingrato. Se olvidaba y se volvía ingrato. Y a tal grado que algo pasó generacionalmente que en Jueces vemos que llega una generación y dice la Biblia, llegó una generación que no conocía a Dios ni recordaba las grandes cosas que Dios había hecho por Israel. Terminaron por olvidarse por completo quién era su Dios y dejaron de recordar. Y al recordar, no solo nos bendecimos a nosotros de recordar quién es Dios, de volver a repasar sus promesas y su bondad, sino que invitamos a las nuevas generaciones, invitamos a las personas de nuestro alrededor a poner sus ojos en Dios. Así es. Estamos tan acostumbrados a la misericordia y a la paciencia de Dios que a veces nos sorprendemos de su justicia y de sus juicios. Resentimos la forma en la que Dios soberanamente trabaja en el universo, pero al recordar quién es Dios, entonces podemos volver a tener este entendimiento de, como dice Salmos 8, ¿quién es el ser humano para que tengas memoria de él, Dios? O sea, Así ¿quién es? Pues. Así es. Y recordamos la bondad de Dios y entonces la queja se va. La ingratitud se va y vuelve a ablandarse nuestro corazón para entender quiénes somos. Así es. Y quién es Dios. Y entonces, cuando recordamos los momentos
que vivimos van tomando un nuevo significado, van volviendo a tomar vida. El problema es que cuando no recordamos, solamente practicamos rituales y se convierten en religión muerta. Sí. Pero cuando recordamos, podemos conmemorar, podemos aprovechar estos días santos. Y pueden realmente producir vida en nosotros, adoración en nosotros, gratitud por Jesús. Si el viernes nos sentamos a recordar el dolor de Jesús, a recordar la cruz, a recordar su sangre, al recordar el precio que pagó, el dolor que pagó, y recordar que ese castigo sobre él me tocaba a mí y le tocaba a mis hijos. Wow. Puedo llenarme de adoración y de agradecimiento, y no nada más que se convierta en una semana en la que vamos a la playa pagando muy caro. Con mucho tráfico. Se convierte otra vez en un lugar vivo de adoración, y cuando llego a ese sábado, antes de la resurrección, me puedo sentar a esperar con Jesús, recordando que Él mismo esperó al Padre con confianza de que Él lo levantaría de entre los muertos. Y así mismo yo puedo pensar en mis esperas, en esos días en los que no sé qué va a pasar, en esos días en los que ya quisiera tener una respuesta. Puedo recordar a Jesús ese sábado, donde puso toda su confianza en el Padre y sabiendo que Él le resucitaría de entre los muertos. Y puedo estar en paz, puedo sentarme en la espera. Y entonces el domingo puedo llegar a recordar que sorbida es la muerte en victoria, y que la muerte ha perdido su poder y su aguijón, porque ahora he sido resucitado con Cristo Jesús. Y eso nos llena de alegría, nos llena de adoración, nos llena de agradecimiento, porque la muerte ha perdido su poder. Y puedes celebrar la vida y disfrutar la vida aquí en la tierra, sabiendo que también la vida eterna ya es tuya gracias a Cristo Jesús. Así es. Así que cada que celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Dios ha hecho. Celebramos lo que Dios hizo en favor de nosotros. Y no se convierten en rituales muertos, sino en conmemoraciones que producen vida y adoración en nosotros. Me encanta. Que esperemos que este episodio les haya bendecido y les haya ayudado a poder recordar lo que sucedió hace, más de 2000 años. Qué increíble que ya ha pasado tanto tiempo y seguimos con esta misma fe y esta misma pasión y esta misma emoción que comenzaron los discípulos de Jesús, de saber hay resurrección, hay vida eterna, tenemos un Dios que es tan bueno y que es tan fiel, y podemos seguir compartiéndole a los demás acerca de esta fe que está viva, de este Dios que es grande, que es hermoso, y que podamos disfrutar estos días recordando, conmemorando, celebrándolo con las personas que amamos, y sobre todo con una actitud de agradecimiento en nuestro corazón por lo que hizo Jesús por nosotros. Así es. Por nosotros fue partido. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y esa es la gran alegría de estas fechas. Esta es la gran alegría de recordar y de hacer memoria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bonito lo dices, Chopito. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por conectar a este episodio de Semana Santa entre domingos. Que Dios les bendiga y que pasen unos días santos llenos de adoración, llenos de gratitud y llenos de celebración. Hasta la próxima.